Y ahí empecé a grabar. Dale, Ignacio. Bueno, ¿La presentación? sí. No, bienvenidos todos. Gracias por sumarse a esta nueva charla del ciclo de charlas que hemos estado organizando con Movamos. Ya tuvimos la oportunidad de estar con Marcela Cubillo en el pasado, con Evelyn Matei, con Jaime Belolio y Felipe Betancur, el director del FOSIS. Y hoy día nuestro invitado es Joaquín García Huidobro, que es académico de la Universidad de los Andes. También es columnista del Mercurio, lo pueden conocer por eso. Y la idea es entrar en materias sobre la pandemia, que es lo que se estaba hablando mucho este último tiempo, pero desde una perspectiva distinta, como pueden ser las dimensiones éticas de la pandemia. Así que le damos un gran saludo, profesor. Le cuento que aquí hay un grupito de personas que participan de movimientos gremiales en universidades o algunos secundarios, o algunos miembros de nuestro equipo de Movamos del equipo de servicio público de la Fundación Jaime Guzmán. Sí. Estupendo. Bueno, Mira, pero esto es una conversación, no es una Sí, charla. sí, sí, supuesto. sí. Vamos a ir haciendo unas preguntas y la idea es que usted nos vaya diciendo Sí. su opinión. Sí. Es que puedo contestar. Claro. Sí. De hecho, o sea, solamente para agregar una cosa, en el fondo, acá hay gente, o sea, lo último que le quería decir, Ignacio, es que al final acá hay gente de tanto universitarios como secundarios, gente de colegio, al final hay de todo un poco. Así que la idea justamente es tener una conversación. Y yo creo que además del tema de la pandemia, bueno, los temas que vayan saliendo. Nosotros tenemos algunas preguntas preparadas y la idea es que después los que quieran también sumarse con alguna pregunta lo puedan hacer. Me parece inevitable que también salga el tema ¿Puedo de hacer hoy día, preguntas yo? digamos. ¿Puedo hacer ¿Ah? preguntas yo? Por supuesto, Por supuesto. por supuesto. Esa es la pega, eso es lo que hacen los filósofos. Bueno, y lo hace muy bien, por lo demás. Bueno, yo voy a partir haciendo, para empezar, voy a partir haciendo una pregunta para abrir la conversación. Tú, Joaquín, acabas de publicar un libro que salió, de hecho, este fin de semana apareció un reportaje en el diario que se llama Comunidad, la palabra que falta. Libro que obviamente yo todavía no he podido leer, no he podido leer porque, de hecho, Ignacio me contaba antes que tuvo algunos problemas que después quería conversar contigo a ver si Tuve cómo algunos lo hace, problemas porque al adquirirlo. lo compró, lo quería ¿Cómo? comprar físico y le llegó online, entonces tú... No, es que está solo en edición electrónica todavía. Todavía no se imprime por razones obvias. Claro, Ah, ahí, perfecto. ahí está tu solución, Ignacio. Right. Y nada, básicamente queríamos saber, participando como cuál es la tesis central del libro y qué papel debiese jugar esta idea de comunidad en estos tiempos de pandemia, que sentimos que hay algo que falta. Y cómo no solo centrar el tema de la pandemia en la individualidad y en el cómo me salvo yo mismo, digamos, sino que cómo incorporar este concepto de comunidad eh, en el debate de hoy día, digamos, y en el contexto de pandemia. Mira, el origen te voy a contestar un poco en forma elíptica, pero yo estaba dando una charla a un grupo de universitarios, digamos unos 60 habría, y les toqué un tema que era el siguiente. ¿A ustedes les parece bien o les parece mal que haya restricciones a la libertad de testar? Es decir, que yo no pueda hacer con mi dinero lo que quiero, sino que si tengo hijos o si tengo mujer, tengo que dejarles a ellos, etc. Y una parte muy importante de los alumnos, gente de izquierda y de derecha, reaccionaron diciendo, pero obviamente yo con mi plata hago lo que quiero, ¿y por qué la ley va a tener que ponerme cortapisas en mi libre decisión? Y dije, esta gente ha recibido el individualismo con la leche materna. A mí me parecía, y me quedé como un poquito sorprendido, ¿ya? Y tanto que les pedí después, mire, déjeme, quiero darle otra charla. Y el esquema de esa otra charla es el capítulo 1, por supuesto, desarrollado de esto, que es ¿por qué nosotros en los últimos 200 años estamos en una época individualista, pero por qué en las últimas décadas nos hemos puesto especialísimamente
individualistas. ¿Por qué cuando alguien piensa en la herencia? Cuando yo pienso en la herencia, yo soy de campo, digamos, es decir, la antítesis del individualismo. Cuando yo pienso en la herencia o en los bienes, pienso en la familia. Y digo, pero obviamente, ya con suerte la cuarta libre disposición, que llaman los abogados, ya con suerte que usted pueda disponer de algo y dárselo a los bomberos, si quiere. Porque los bienes son un patrimonio familiar, es decir, yo pienso en esos términos. Pero mis oyentes pensaban en categorías totalmente distintas. Y eso es lo que intento mostrar ahí. Y esto tiene enormes consecuencias. Perdón, ustedes me van interrumpiendo cuando quieran. Esto tiene enormes consecuencias, porque a mi juicio, ¿qué es lo que pasó con el famoso modelo chileno? ¿Ah? Y ahorita después vamos a ver qué es el modelo. Lo que pasó, y esa es la tesis mía, que puede ser falsa, es que el modelo fracasó, no fracasó, entró en crisis porque tuvo éxito. Este modelo de economía de mercado y de democracia representativa es un modelo que funciona bien si y solo si tiene un sustrato que el modelo no es capaz de crear. Un sustrato ético, un sustrato incluso religioso, familiar, etc. Sin autocontrol, la economía de mercado no funciona. El propio Adam Smith dice, oye, basta que se junte dos comerciantes para que empiecen a coludirse. Eso lo dice Adam Smith. ¿Ya? El padre si yo no tengo ciertas barreras interiores que yo saco de la casa, de la iglesia, del sindicato, del partido político, otras partes, me descontrolaré. Y eso me pasará en el Parlamento y eso me pasará en el mercado. ¿Significa esto que la economía de mercado o que la democracia representativa son malas? No, por supuesto que no son malas, son magníficas, pero solo funcionan si hay este tercer pilar. Si tenemos solo Estado y mercado y no tenemos un tercer pilar que está dado por la sociedad civil y una sociedad civil muy activa, la cosa no anda. Y lo que vimos en Chile es que, a ver, voy a entrar en temas conflictivos, voy a poner un ejemplo. Ustedes pensarán lo que quieran, pero Adelante. Fíjense, la tesis dominante es que el Estado no puede imponer formas de vida. ¿Ya? Y eso nosotros lo repetimos como un mantra: el Estado no puede imponer formas de vida, todas las vidas, etc. Perfecto. Nosotros estamos en pandemia. Hay familias o personas, digamos, que están en una grave dificultad económica, que están en peligro de hambre. ¿Y qué hace el gobierno? Por supuesto, el gobierno lo que hace es repartir cajas con alimentos. ¿Para qué? Para que la gente no se muera de hambre. Pero claro, uno podría pensar, no solo de pan vive el hombre, vamos a dar algo más. ¿Y qué es ese algo más? Que no es arroz, que no es aceite, ¿ya? Que no son tallarines, que le da nuestra autoridad a los chilenos. A ese chileno, a esa chilena que tiene 78 años, que tiene 82 años, que está solo y que está en una situación de extrema pobreza. Lo que le da, la sorpresa que le trae, es un preservativo. ¿Ya? Este no es un problema. Uno dice, mire, qué moralista. Oiga, usted tiene que asignar prioridades. Y cuando asigna prioridades, usted le puede mandar, por supuesto, las odas elementales de Neruda para que las lea, o unos poemas de Gabriela Mistral, una página de la Biblia, o le puede mandar un preservativo. Pero no me diga que es neutral. No diga, usted no está promoviendo modos de vida cuando hace eso. En algunos casos es un chiste cruel. ¿Ya? Además, en un país, si ustedes me dicen, ¿cuál es el problema más grave que tiene Chile? Dijimos el problema de la pandemia, ahora la crisis económica feroz. El problema más profundo que tiene Chile y más difícil de resolver es el problema poblacional. Nosotros tenemos unos índices poblacionales peores que el peor país europeo, sin tener el nivel de vida de los países europeos. Porque estoy hablando mucho. Pregunten ustedes.
Pero yo justo le quería preguntar algo relativo a este tema como de falta de un pilar comunitario con dosis Sí. de ética, ¿cierto? Al que hacía referencia, por una columna que yo leí en el Mercurio que usted escribió a principios de año, a propósito de la crisis económica que está Ujú. sucediendo a la crisis del 18 de octubre, y que ahora la crisis económica que se atenúa, ¿cierto?, con la pandemia, en donde usted decía que era importante que para superarla, para apoyar a los que más lo necesitaban, los empresarios o la élite económica se tenía que poner la capa, tenía que disfrazarse de héroe, por decirlo así. Sí, Después de claro. primero uso. Yo quería preguntar si en esa columna, y en relación justamente con el tema del libro, hay hay una visión implícita, por decirlo así, de que quizás entre que desde quienes uno esperaría cierto liderazgo en estas situaciones, como puede ser una ley política o económica, hay una falta de compromiso social, y no me refiero solamente como al poner el billete, sino que al actuar en una lógica comunitaria que refuerce, por decirlo así, la sociedad civil a la que usted hacía mención. Sí. A ver, hay muchas ideas interesantes en lo que tú dices. Voy a poner un ejemplo. Miren cómo está metido el individualismo en la izquierda más radical. Hoy día. Usted, es decir, si usted tiene problemas, yo lo que le digo es que usted con sus fondos de pensiones hace lo que quiera. Por tanto, saque esa plata, porque usted es dueño de eso. Es decir, en vez de decir para nosotros que haya chilenos que estén en esta situación es un problema grave y los que podemos trabajar, porque yo puedo trabajar, no les digo que sea agradable, pero puedo realizar mi trabajo en perfectas condiciones desde mi casa. En cambio, hay chilenos o haitianos, porque hoy hay que hablar de gente de muchas nacionalidades, que no pueden realizar el trabajo y que están en una situación absolutamente delicada. En vez de involucrarme a mí y decir yo soy parte de una comunidad, yo soy parte de Chile y tengo que ayudar a resolver este problema, no, yo soy de izquierda o soy cierto parlamentario de derecha y le endoso el problema. Fíjense, es individualismo químicamente puro. Pero, por último, el individualismo tradicional, el de mis alumnos, o no eran oyentes en esa conferencia, el de esos oyentes, era un individualismo que mostraba la cara. Y aquí no, yo estoy preocupado por ti. Yo respeto tus derechos y te endoso el problema. Es ya la perversión. Es el individualismo disfrazado de socialismo. ¿Ya? Maravilloso. Y esto no es una cosa nueva en la izquierda chilena. Pensemos, toda la discusión sobre el aborto, ustedes pensarán sobre el aborto lo que quieran, pero toda la discusión sobre el aborto, el tema era la mujer es dueña de su cuerpo y hace lo que puede. De partida es divertido porque ni siquiera se cuestiona esa izquierda, no es patrimonio de la izquierda, hay gente de derecha que razona igual. ¿Es la propiedad la categoría adecuada para tratar las relaciones nuestras con nuestro propio cuerpo? ¿Es mi cuerpo una cosa que yo tengo y hago lo que quiero con él, con ella? Eso es individualismo puro, es la definición de código civil de propiedad que está pensada en otro contexto, etcétera, aplicada ya al cuerpo, en la cosificación absoluta. Y eso en nombre de la libertad. Entonces tú eres libre de tratarte a ti como una cosa. Maravilloso. Ya. Bueno, de hecho, hay un libro que entiendo que acaba de traducir Elías, que yo no he leído, pero he leído respecto del autor. No sé cómo se pronuncia Miché, no sé cómo se No tengo pronuncia. idea porque no sé. Mira, uno de los traumas que tengo, mi mamá me imploraba de niño, aprenda francés, aprenda francés. Y yo, niñito de campo, decía, no, que es de poco hombre hablar con francés, que sé yo, y no quise, me negué a aprender francés, entonces no sé ni cómo se pronuncia. Ya. Bueno, pero claro, él en el fondo entiendo yo que analiza también cómo también el progresismo actual ha utilizado argumentaciones mucho más liberales en el sentido individualista, o sea, o derechamente individualistas, justamente para defender
sus argumentos en conceptos como el aborto, el Claro, tema, claro. el tema de los vientres de alquiler, por ejemplo. Y que al Eh, final, como liberales clásicos y progresistas, como que se confabulan para poder sostener un liberalismo como perfecto, por decirlo así, en todos los ámbitos de la claro, vida. Lo que pasa es que han dejado de ser liberales clásicos. O sea, Mm, tú tomas liberales clásicos, tomas a Leonidas Monte, tomas a la Lucía Santa Cruz. Ya, sí, jamás te van a argumentar así. ¿Ya? El liberal clásico es una persona distinguidísima, ¿ya? Que razona en otros términos y que tiene muy claro, de nuevo, que tanto el mercado como la democracia representativa suponen ciertos estilos de conducta para que funcionen. Hay una caballerosidad implícita. Pero esto cada vez han ido transformándose en minoría. Y en Chile, yo tengo algún amigo liberal que se indigna, ¿por qué usted en Chile, ya, o cuando yo le pego a los liberales, me dice, no, pero por favor, yo soy liberal, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué diría Kant? Hay un artículo notable, que está publicado en la revista El CEP, en Estudios Públicos, de Alejandro Vigo, Kant liberal y antirrelativista, y que muestra ahí cómo, sí, sí lo he o sea, visto. si hay algún autor liberal es Kant, pero es absolutamente contrario al liberalismo. Bueno, Kant no acepta, por supuesto, ni el divorcio acepta Kant. Claro. ¿No? No, y, bueno, Eh, y es muy estricto moralmente Kant, digamos, o sea, es todo lo contrario que... sí, sí. Bueno, de hecho, el mismo, o sea, pensando en el ejemplo que tú mismo diste al principio, respecto de la libertad de testar, Andrés Bello, o sea, yo no recuerdo si fue, si fue Andrés Bello el que impuso la doctrina, pero me imagino que sí, porque el código es como, él es dueño del código, justamente le pone límite, muchos límites a la libertad de estar en Chile, basado justamente en eso, en que los bienes también se queden en la familia y pensando no solamente en, en el libertinaje, por así decirlo, de, bueno, donemos para donde sea, etcétera. Yo quería cambiar un segundito de tema, o sea, no de tema, pero sí de orientar la conversación para otro lado. Em, desde el punto de vista eh, ético también, ¿cómo crees qué cambios creen que van a haber para adelante? No solamente cambios políticos, sino que en el comportamiento de las personas. ¿Tú crees que van a haber, se van a aprender lecciones de todo esto? O todo va a seguir más o menos igual, digamos, porque, y no, por poner solamente un ejemplo, nuestra relación con el medio ambiente, que es justamente un tema que se estaba empezando a conversar más, algunos con posturas más extremas y menos, y más razonables, pero que también están un poco en el origen de la pandemia. Nuestra relación con el medio ambiente hoy día es uno de los grandes temas y ha costado hacernos cargo de eso. ¿Y cómo podemos, o sea, cómo ves tú eso, digamos? ¿Qué cambios culturales se pueden venir? Mira, yo me llamo Joaquín, no me llamo Isaías, Elías, Habacuc, Amós, ni Oseas. ¿Ya? Entonces, no te puedo decir qué es lo que va a pasar. Tampoco tengo la capacidad de saber qué está pasando por la mente de cada uno de los chilenos. Pero te quiero contar una cosa, aunque sea un poco autorreferente. Yo tuve la oportunidad, gracias a la generosidad de los contribuyentes alemanes, de vivir unos años en Alemania a finales de la década de los 90, cuando sus papás eran chicos, y toda la época de la caída del muro, una cosa fascinante. Y ahí me tocó ver la experiencia, yo vivía en el norte, pero seguí de cerca la experiencia de los conservadores bávaros. Porque los conservadores bávaros, eh, desde el principio, se dieron cuenta de que la ecología, que el medio ambiente era una cosa muy importante, que la ecología era muy importante, y como cualquier persona correcta, se empezaron a preocupar del tema y a buscar toda una argumentación de por qué había que preocuparse del medio ambiente. Ellos mismos, eran gobierno en Baviera, realizaron reformas. ¿Y eso qué significó? Que por años los verdes en Baviera tuvieran muy poco, después han pasado otras cosas, pero muy, sus, la, la causa ecológica no se hacía sinónimo de verdes. Los conservadores bávaros se preocupaban de la ecología y bueno, y había otros también, o sea, todo el mundo se preocupaba de la ecología. Yo dije, aquí nos están dando una
idea magnífica, no hace falta ser un genio. Entonces, cuando llegué a Chile, me conseguí una entrevista con un político muy, muy, muy importante de derecha para hablarle de este tema, decir, oye, preocúpense desde ya de este tema, la izquierda no lo ha tomado, en esa época en Chile no había una gran sensibilidad, y esto no por razones estratégicas, sino que uno tiene motivos muy poderosos para preocuparse del medio ambiente. Y yo estoy muy agradecido porque me oyó en forma muy educada, pero me miraba con la misma cara que si yo les dijera, mira, Patricia y Josefina, en un rato más este otro año va a venir una invasión de marcianos. Y los marcianos se espantan con cebolla. Entonces yo les pido que en el jardín de su casa o en el balcón de su casa planten cebolla, porque así los marcianos no le van a poder hacer nada a ustedes y van a estar protegidos los marcianos. Patricia y Josefina me oían con mucha atención, ¿ya? Pero obviamente fue lo mismo, fue educadísima esta persona, pero no le entraron balas, ¿no? Después se lo he reprochado y me ha dicho, mira, y esto no es porque yo sea el gran visionario, sino que era una cosa que en Alemania era tan evidente que decir, bueno, hagamos esta sí, hay una receta de eficacia comprobada. El tema del medio ambiente, tenemos razones muy poderosas y que no derivan del cambio climático. Una persona puede pensar que el cambio climático no se debe a razones de nuestro comportamiento necesariamente, que no somos capaces, o por lo menos que eso no es relevante, e igual ser muy estricto. O sea, para prohibir las bolsas de plástico, la razón para prohibir las bolsas de plástico en el comercio no es el cambio climático, es decir, es que estas bolsas de plástico van a dar al mar y hacen toneladas de unos icebergs espantosos de plástico y punto, ¿ya? Hay muy buenos motivos. Pero claro, en Chile todo viene como en olas. Entonces hubo un momento, lo decía Daniel Mansur, creo, en que todos eran ecologistas. Después, a los 5 meses, todos eran feministas. Después todos, oye, por favor. Pero estoy contestando hágame una señal Ahora, cuando esté No, contestando. está bien. está perfecto. Ahora todos somos expertos en pensiones. Sí, claro. Por ejemplo. Dale. Sí, profesor, yo le... Hay una cosa interesante, sí. No, vale. Ya, no, le voy a preguntar el tema de que sobre lo que conversábamos, sobre el tema del individualismo, ¿cierto? Que en este caso ya reflejado en el tema del medio ambiente, pero llevándolo de nuevo quizás al plano más abstracto, uno quizás podría como rastrear el origen de este problema a como la ruptura que se produce en la idea de naturaleza del hombre o del ser humano como en la modernidad, por decirlo así, versus la concepción clásica que había como esta noción de que el ser humano tenía por fin la felicidad, y ese fin, de cierta manera, como que ordenaba un poco los ordenamientos éticos de la persona. ¿En qué medida le parece a usted un poco que ante lo que parece ser hoy día que tenemos como una cierta incapacidad de encontrar normas comunes válidas para todos por las cuales podamos guiarnos, o ciertas normas culturales comunes que nos hagan sentirnos parte de una comunidad? ¿En qué medida le parece a usted que ese problema, en el cambio de visión de naturaleza específicamente, hay una responsabilidad y qué nos puede decir sobre este tema de la posibilidad de encontrar normas comunes? La famosa anomia, como la han llamado algunos intelectuales en el debate público. Carlos Peña. Como Carlos Peña, por ejemplo. El gran Carlos Peña ha crecido mucho en los últimos meses. Yo estoy sorprendido de su capacidad para escribir libros y sacar un libro cada 3 meses. No, de hecho, respecto a Carlos Peña, decir que cuando yo estaba en el colegio y empecé a interesarme un poco por los temas públicos y empecé a leer el diario, mi mamá me decía, en reportajes los domingos escribe Carlos Peña, y era como, esto es lo malo, digamos, ¿sabes? Esto es lo que tú no piensas. Y hace más o menos un año que es totalmente lo contrario. Por favor, lean a Carlos Peña el domingo, dice mi mamá ahora. A ver, el tema, claro. Mi amigo Agustín Esquella dice, claro, ustedes con la idea de naturaleza en el fondo, son unos frescos.
Porque cuando quieren resolver una discusión, sacan la naturaleza y ¡pum! Ya listo, esto es contrario a la naturaleza. Ahí hay algo de verdadero y algo de falso en esa afirmación. Por supuesto que la naturaleza no puede ser, o sea, si estamos discutiendo, no sé, sobre el aborto, sobre la eutanasia, y yo les digo a ustedes que es antinatural, con eso no he resuelto la discusión, porque lo que tengo que mostrar es por qué es antinatural. Y acudir a la noción de naturaleza como un argumento final, a mí me parece que no es lícito, obviamente es un error. Pero, ¿por qué es importante aceptar la idea de naturaleza? Porque si aceptamos la idea de naturaleza, aunque no sepamos en este momento si esto es contrario o no a la naturaleza, pensemos el alquiler de vientre o lo que sea, digamos, admitimos que hay un punto de... Alguien tiene abierto el micrófono. Admitimos que en nuestra discusión puede remitirse a una instancia que no sea simplemente mi monólogo dice esto y tu monólogo dice esto otro. Después tendremos que ver qué es lo que es natural, lo que no es natural. Pero si yo no acepto la idea de naturaleza, de verdad o lo que sea, ¿qué sentido tiene que nos pongamos a conversar? El diálogo político solo tiene sentido, y cualquier otro diálogo, si uno acepta que hay una instancia externa, ciertos criterios de verdad que me permiten saber si estoy equivocado o si estoy en lo, estoy en lo cierto. Claro, y si no, al final pasa que si no aceptamos esa noción como externa, por decirlo así, todos reforzamos la validez de nuestro argumento en nuestra propia percepción subjetiva nomás. Como yo lo Claro, pienso, y además, entonces, exacto. Y que puede existir esa instancia externa, lo muestra este argumento de Spemann, en el siguiente hecho, que muchas veces nosotros aceptamos ciertos criterios de solución de conflicto o tomamos ciertas decisiones que van contra nuestros intereses. A mí me conviene esto, pero no es justo. Y yo hago exactamente lo contrario. Si no, ¿qué me está mostrando eso? Que no todo es un paralelogramo de fuerzas y de intereses, que nosotros no somos el resultado de ciertas pulsiones interiores, que la razón no es la esclava de las pasiones, como pensaba Hume, sino que yo puedo, por decirlo así, perjudicarme, ¿ah? Por un Claro, bien mayor, e incluso dar la vida. claro, o dicho de otra forma, los modelos, por así decirlo, 100% racionales no permiten predecir realmente el comportamiento humano siempre, porque uno siempre actúa conforme a la razón, o a la razón, digamos, conforme al homo económico, por decirlo de alguna forma. No es cierto que siempre voy a hacer lo que es lo que a mí solamente me interesa o mi propio beneficio. Y podemos usar el ejemplo del debate de las pensiones también para eso, digamos. Yo tengo una última pregunta o comentario y después de eso sería bueno que también que el resto pudiese incorporarse a preguntar, y algunos que ya han mandado preguntas, al menos me he visto una, y tiene que ver con esto último que está tratando respecto del diálogo y el diálogo político. En tu libro, yo estaba ojeando por razones académicas, ¿no? Porque, bueno, el profesor, yo estoy en un magíster y mi profesor, el invitado, digamos, el libro Simpatía por la Política. de hecho, por eso organizamos esta charla. Claro, ahí se nos ocurrió, ¿no? Y claro, por eso organizamos esta charla esta semana. Y donde tú hablas sobre la importancia de la argumentación política y ves algunos tipos de argumentación. Y uno de esos tipos de argumentación de los que tú hablas es de la lógica o la argumentación en la lógica amigo-enemigo, donde en el fondo se habla, en el fondo la política se convierte en un juego de suma cero, donde
o mi postura gana, o sea, si mi postura gana, la tuya pierde y viceversa, y donde no hay una lógica cooperativa en la política. Y me pasa que, esto lo hemos conversado varias veces con Ignacio y en la Fundación en general, que vemos que esa lógica está primando mucho hoy día. Y se vio hoy día en el Congreso, y se ha visto mucho esto desde el 18 de octubre. Y no solamente eso, sino que también un debate muy, muy plagado de emociones. Yo sé que la racionalidad solamente, o sea, es imposible tener un debate político, y es malo tener un debate político 100% con solamente razones, pero de repente estamos hoy día un poco esclavos de las emociones y también de esta como moralina, donde lo que yo digo es lo bueno y es lo perfecto, y no puedo mover ni un milímetro de lo que yo estoy diciendo, porque muevo un milímetro y es injusto y es terrible, y viceversa, digamos. Y al final no se produce ni un tipo de cooperación, y eso muchas veces hace ver un futuro un poco negro también, de en qué minuto nos vamos a poner de acuerdo y en qué minuto vamos a salir de esta crisis sin violencia. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama y qué opinión tienes de eso antes de pasar a las preguntas de los demás? Claro. La lógica amigo-enemigo, por supuesto, supone que la política es un juego suma cero. Hay momentos en que puede ser un juego suma cero, por supuesto, si hay elecciones de alcalde, o gana Felipe o gano yo, digamos. ¿Eh? Pero distintos columnistas han mostrado estos días cómo la izquierda cree que lo que está haciendo es hundir el buque del gobierno, y no se da cuenta de que ese naufragio puede traer consigo el naufragio de todo el sistema político. ¿Ya? Pregúntale a cualquier venezolano en un Uber, digamos, de izquierda a derecha, si eso puede ser verdad o no puede ser verdad. Nosotros tenemos que preocuparnos de las condiciones de sobrevivencia del sistema político. ¿Y qué es tan frágil? Ayer, conviden un día, les voy a anotar, Juan Nagel, que les cuente la experiencia, la historia de Venezuela. La historia, ¿cómo se llegó hoy día a Venezuela? Yo me acuerdo, claro, a ustedes Venezuela siempre ha sido sinónimo de caos, pero cuando yo estaba chico, y no tan chico, Venezuela era sinónimo de riqueza, de opulencia, de universidades con grandes recursos, con mucha investigación, etc. Y no queda nada. Hoy día salía una ONG internacional diciendo que Venezuela es de los países donde viene el hambre, así, hambre, ¿ah? No, en serio, próximamente. Esto es clave. Quiero recomendarles, perdón, dos cosas. Una, aquí no tiene ningún sentido empezar a quejarse. Yo creo, me parece que es fundamental ir tejiendo ciertas relaciones e ir mostrando que este juego enemigo no es la última explicación de la política. Y por eso es fundamental que ustedes tiendan lazos con gente de izquierda, de centroizquierda, etcétera, de su generación. Yo no soy de los que cree que, la juventud, grandes esperanzas, etcétera. Lo que hemos visto más bien después del 18 de octubre no va en esa dirección, pero no importa. Hay gente, me llamó la atención, la otra vez me tocó en un diálogo, una cosa que organizaron en la universidad con Pía Mundaca, me tocó hablar, y me dice, pucha, qué agrado esta mujer, pensando muy distinto. Si uno logra de chiquitito, digamos, a los 20 y tantos, crear esas buenas relaciones, puede haber un futuro interesante ahí, ¿eh? Y no dejarse llevar por la lógica de los grandes. Y después quiero recomendarles, no tiene que ver, pero les mando aquí el chat. ¿Conocen Bernard Crick en Defensa de la Política? Es un libro maravilloso. Bernard Crick es un socialista escocés que escribe este libro hace 50 años y después tiene unas ediciones y fue agregando más cosas. Y defiende la política contra el utopismo socialista, un socialista, contra el inmovilismo conservador, contra el individualismo liberal, etc.
Es genial, es genial. Y es un enamorado de la política. La política es una actividad maravillosa, maravillosa. Y vuelve el alma al cuerpo. Y cuesta, en Chile, yo lo encontré en Chile, estaba en México y andaba buscando el libro y lo encontré en Chile en Mercado Libre y lo compré, ¿ya? Pero hay que cargarlo a España, etcétera, o bajarlo si leen en inglés, lean en inglés, por supuesto. Hay un libro parecido que está en línea de Antonio Carlos Pereira. Antonio Carlos Pereira Menó, que se llama 12 tesis sobre la política. Y la edición mexicana está en línea, si no recuerdo mal. Y ¿qué es la política y qué no es la política? Es una joya, además con sentido del humor y muy influido por Crick, un amigo de Crick. Crick está muerto. Sí. Bueno, de hecho, pues yo me acuerdo, primer año de universidad, me acuerdo que había una presentación de un libro en la Universidad de los Andes, no me acuerdo qué libro era, pero que estaba Camilo Escalona y contaste que eran muy amigos, no me acuerdo por qué razón, pero me acuerdo, me quedó muy grabado eso. Ah, no, no es que sea amigo, sino que, no, lo que yo conté es lo siguiente. Estaba ahí mi padre. Entonces dije, si hace 50 años, o no, 40, no me acuerdo, en la época de la reforma agraria, le hubieran dicho a mi padre que su hijo iba a escribir un libro sobre política y que su hijo no iba a cambiar, iba a tener más o menos las mismas convicciones políticas que él, o sea, no era un hijo que se hubiera pasado a la izquierda, y que el presentador de ese libro iba a ser un socialista connotado y que iba a haber un acuerdo fundamental entre los dos, mi padre habría dicho, bueno, yo creo en los milagros, pero no creo en los imposibles, y eso es un imposible. Pero claro, estamos hablando de Chile anterior a la nueva mayoría. Estamos hablando todavía de Camilo Escalona, del mundo de la concertación. Que ahí se mostró que no era, o sea, que se podía hacer una política que no fuera juego sumacero. Ahí también hay un problema que hoy día eso incluso se ha demonizado, en el fondo se ha vendido un relato que esto en el fondo era una lógica en que eran todos, esto de ser amigos, digamos, se ha vendido como la lógica de que eran puros arreglines, que se Claro, tomaban en la cocina, se ponían de acuerdo en la cocina, y que en el fondo a espaldas de la ciudadanía, etcétera, etcétera, y al final se ha demonizado el concepto de acuerdo, que es tan importante. Sí, exacto. Sí. Pero justamente... Bueno, Crick les va a servir para eso. Crick les va a servir para eso. Perdón, yo soy corto de vista, entonces no logro leer las preguntas. no, de hecho, le vamos a pedir a Nicolás Ponce que Ya. él haga la pregunta con el micrófono abierto. Él tiene la primera pregunta. Hoy día estuve preguntándole a un médico, oye, ¿voy al oculista o no voy al oculista? Estoy viendo muy mal, pero soy grupo de riesgo. Ya. Y me dijo, mira, haz lo que quieras. No me resolvió mi problema. Nicolás, ¿estáis por ahí o no? Si no, vamos con la pregunta de la Pati Cisternas que... Perfecto, sí. Dale, Pati, nomás. Hola, buenas noches. Me ¿Qué tal? presento. Mi nombre es Patricia Cisternas. Mira, yo me quedo una duda porque siempre me lo pregunto y siempre entra en tema de discusión en mi familia, amigos. ¿Cuáles son como los valores más correspondientes cuando usted habla sobre las barreras interiores? ¿De dónde nacen? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cuáles son los más correctos finalmente? Porque se supone que los valores, los principios que cada persona debiese tener, te los tiene que pasar tus padres. Eso es uno. Dos, ¿qué pasa con esos padres que quizás no te puedan entregar estos valores buenos o principios buenos? Y si se llega a algún acuerdo con los valores o principios, barreras, digamos, interiores, como la nombre usted, en que todos tengamos las mismas, ¿de alguna forma no se estaría vulnerando una libertad? Ya, hay varias cosas en la pregunta.
Yo advierto que soy lento para responder y las respuestas se me ocurren como 3 horas después, ¿ya? Por eso me gusta pensar por escrito. Esas barreras interiores, evidentemente uno las adquiere de otras instancias, ¿no es cierto? En primer lugar, la familia, o la iglesia, o el club, o la escuela. Pero claro, ¿qué es lo que ha sucedido en Chile? Que la familia se deterioró, la iglesia, ni hablemos, eh, los partidos políticos están en baja. Una de las cosas que advirtieron algunos sociólogos que habían estudiado antes del 18 de octubre los sectores marginales, es como, por ejemplo, en los sectores marginales más vulnerables de Santiago, eh, no solo los partidos políticos habían perdido en importancia, sino que las mismas juntas de vecinos, que en nuestros tiempos habían sido muy importantes, ya no estaban. Y claro, ¿qué pasa? Si no hay eso, el resultado es lo que tenemos. Para eso no hay recetas mágicas. Claro, históricamente hablando, ¿cómo han resuelto las sociedades eso? En muchos casos lo han resuelto con un régimen absolutamente dictatorial que pone las normas de afuera, digamos, ¿ya? Pero, o por lo menos muy autoritario. Pero eso tampoco está al horno para bollos, o no están las situaciones. Entonces, vienen años difíciles, sí, vienen años difíciles. Ahora, ¿qué ocurre? Que ha pasado en otras épocas de la historia, que al final, bueno, la humanidad empieza a reaccionar y la gente sienta cabeza y a veces los nietos salen más sensatos que los abuelos, o que los padres, los hijos más sensatos que los padres. Como yo tengo un amigo que se dedica a la filosofía y en general hay que recomendarle a la gente que se dedica a estos temas que cuando se casen se busquen una señora con mucho carácter y muy ordenada para que sea la que mande en la casa, porque si no va a ser un desastre. Pero este hombre se casó con una señora igual de caótica que él. ¿Y qué es lo que sucedió en esa familia? Que los niños son totalmente ordenados. Porque los niños por sobrevivencia, ya a partir de los 3, 4 años, se daban cuenta, no sé, que o ellos ponían orden o la casa iba a ser un desastre. Y salieron todos los hijos totalmente ordenados en reacción a su padre, que son buenísimos, pero son un caos. ¿Ya? Son un caos absoluto. Y eso no solo pasa en la familia de mi amigo, sino que puede pasar también en la sociedad. Por lo menos no es imposible. El tema de la libertad. Hay un pensador que a mí me gusta mucho, que se llama Gustav Thibon. Gustav. Entonces, Gustav Thibon era un campesino francés que nunca fue a la universidad, que escribía como los dioses, miembro de la Academia de Francia, y que tiene la peculiaridad de que todo lo que escribió en su vida se entiende. Entonces hay mucha gente que lo desprecia por eso. Piensen en un tipo que estaba en Mayo 68 y se entendía, y no esas cosas hegelianas o neomarxistas, etcétera, incomprensibles, sociológicas. Entonces Gustave Thibon escribía cosas así finísimas. Y una de las cosas que dice Thibon, que la calidad de una libertad se mide por la calidad y la intensidad de los vínculos que nos atan y por el hecho de ser libremente asumidos. A nosotros nos han enseñado todo lo contrario, que ser libre es no tener vínculos y hacer lo que quiera. Les recomiendo, perdón si yo siempre contesto con anécdotas, pero debe ser, no es de la edad, porque siempre ha sido así. ¿Ah? Tengo una hermana que es cuentacuentos, entonces hay una cosa un poco familiar. Pero hace muchos años tuvo en Chile un gran filósofo
filósofo alemán que murió el 2018, maravilloso, que se llamaba Robert Spemann. Entonces, tuve una conversación con un grupo de gente joven, de estudiantes, de distintas carreras, de ingeniería, de comercial, de agronomía, y uno de ellos le dijo, profesor, mire, yo no sé nada de filosofía, tengo poco tiempo, ¿qué puedo leer? Entonces Spemann dice, lea el Gorgias, el Gorgias de Platón, diálogo Platón. Lea el Gorgias. Y el mismo alumno le dice, ya, pero cuando termine el Gorgias, ¿qué leo? Y Spemann se echa para atrás, es un tipo como tranquilo, pensativo, y le dice, cuando termine el Gorgias, lea el Gorgias. Esto es muy interesante. Uno podría decir, se está riendo de él. No, no se está riendo de él. Lo que pasa es que en el Gorgias está todo. Cuando ustedes lean el Gorgias, van a decir, bueno, ¿por qué este señor nos dijo el Gorgias? Sí, interesante, pero eso va a ser la primera vez. Pero cuando lo lean por segunda, dicen, mira, aquí hay una cosa que no me había fijado. Y cuando lo lean por quinta vez, van a decir, uy, pero qué cosa más impresionante. Entonces, en el Gorgias, Sócrates debate con un grupo, con distintos sofistas, y uno de los sofistas le pone como modelo el tirano, porque el tirano es el que hace lo que quiere, es el verdaderamente libre, el que puede oprimir, el que puede robar, el que puede matar, el que puede encarcelar, el que hace lo que... Y dice, bueno, y el modelo de hombre entonces es el que da rienda suelta a sus pasiones y hace absolutamente lo que quiere y tiene el poder para hacerlo. ¿Y saben lo que le dice Sócrates? No, no quiero ser spoiler, pero no se preocupe. Tiene mucho más el Gorgias. Le dice, no, el tirano es el único que no hace lo que quiere. Buscan totalmente. Yo no voy a explicar todas las razones, pero si ustedes han leído o han visto El Señor de los Anillos, si no lo han leído, no lo han visto, realmente los compadezco. ¿Qué han hecho en sus vidas? Digamos? No, pero hay otras cosas también, pero es una falta, una carencia grave, pero todo el mundo puede tener carencia en la vida y hay que tratar de compensarlas de alguna manera. Bueno, entonces, ahí, hablando del comienzo, hay una persona que mata a su amigo, Schmigol, ¿no? Mata a su amigo para quedarse con un anillo. Entonces, aparentemente, el anillo que lo hace invisible, aparentemente, Schmigol hizo lo que quería. Pero cuando uno ve lo que le pasó a Schmigol en la vida y en qué se transformó, uno dice, ese hombre no está haciendo lo que quiere. Mientras le hablaba, me acordaba a ustedes tuve en Valparaíso hace muchos, muchos años un alumno que era un tipo de la gente más inteligente que yo he conocido. Brillante, además había leído todo, impresionante, de una cultura increíble. Pero claro, tenía dos problemas, bueno, o un poco más, digo. Pero uno, tomaba en exceso, y dos, la marihuana. Y que después fue... Entonces, claro, cuando estaba en primer año, segundo año, todo el mundo se reía, qué simpático, fulanito, cómo se cura la fiesta, etcétera, etcétera. Pero claro, pasaron los años. Aparentemente él estaba haciendo lo que quería, porque además tenía mucha plata. El último correo que recibí de él no vivía en Santiago, me decía, Joaquín, estoy desesperado, no puedo más con la droga, me tiene agarrado absolutamente, destruyó su familia, quería mucho a su señora, bla, bla, bla. Toda su vida fue un desastre. Y uno podría decir, ¿ese hombre hizo lo que quería? No, ese hombre hizo lo que creía que quería. Ese hombre era libre, bueno, por supuesto que nadie lo estaba esclavizando, ni lo compraba, ni lo vendía, pero ese hombre se fue autoesclavizando. Entonces, esta idea, esas barreras interiores, lo que permiten es que seamos libres. No hay fútbol
sin reglas. Por supuesto, en el colegio todos hemos jugado fútbol con una tapita de Coca-Cola en la época que tenía, o con una piedrecita, etc. Pero claro, y es un fútbol que casi no tiene reglas, pero es un fútbol muy poco interesante. ¿Ya? Por algo no existen ligas de ese tipo de fútbol. Si yo estoy en el recreo, estoy aburrido y no tengo nada, juego fútbol así. ¿Ya? El fútbol se pone bonito en la medida que haya reglas. Sin reglas no hay libertad. Son formas muy rudimentarias de libertad. Si vieron Captain Phillips, ¿ya? Claro, en Somalia no hay reglas, pero en Somalia no hay hombres libres. Está lleno de piratas, no hay ni un hombre libre en Somalia. De nuevo, larga respuesta. No, muy interesante la reflexión. Nicolás, no sé si estás ahí para hacer tu pregunta, si no la leemos, pero ideal si la quieres hacer tú. Bueno, hacemos nosotros. No, acá yéndonos más a la arena contingente política, él pregunta si tú crees que estamos siguiendo, o sea, corremos el peligro, o si tú ves que, yo sé que ya dijiste que no eres profeta, digamos, pero sigamos en el camino argentino, porque hay mucha gente que lo ha dicho últimamente, que hoy estamos yendo derechito para el camino argentino y que el problema que tenemos nosotros es que no tenemos la riqueza de Argentina. Eso yo creo que lo hemos leído y lo hemos visto muchas veces, pero ¿qué tan real crees tú que es esa amenaza? Mira, otro día me pueden convidar a hablar de Argentina porque es uno de mis temas preferidos. Yo creo que hay dos diferencias, o sea, todo puede pasar, esto es político, puede pasar cualquier cosa, pero hay dos diferencias muy importantes con Argentina. La primera es que en Chile todavía tenemos políticos de calidad. Cada vez son menos, etcétera, lo que quiera. Pero hay gente, todavía una persona decente puede dedicarse a la política, tiene posibilidades de ser elegido. Uno podría decir, mira, en el Congreso uno saca un tercio tranquilamente de gente valiosa, de gente muy valiosa. ¿Ya? Y eso Argentina no lo tiene, lo perdió hace muchísimos años. Porque en Argentina, yo viví muchos años en Argentina y me daba siempre mucha pena una expresión que tenían los argentinos. Yo tenía 13 años, 14 años, pero me impactaba profundamente. Y era, no te metas. ¿Había un problema? Dijo, no te metas. Y yo lo que había aprendido de mis papás era todo lo contrario. Hay un problema, métete, trata de resolverlo, haz lo tuyo. Pero esa actitud burguesa, claro, también un país con tanto inmigrante, etcétera, con menos sentido patrio que Chile, con mucha propaganda patriotera, me llamó la atención, el Día de la Bandera, la escarapela, toda una parafernalia, pero claro, después me di cuenta que era una cosa bastante artificial, porque era la necesidad de meter sentimientos patrios en un país donde el papá era italiano, o el abuelo era italiano, o era polaco, o de donde sea, digamos, y había menos. Bueno, entonces una diferencia está ahí. Y la segunda es que en el mundo público y universitario, etcétera, nosotros tenemos mucha gente que está preocupada del espacio público. La discusión, si tú miras, yo creo que Argentina tiene mejores periodistas que en Chile en general, pero si tú ves en el Mercurio o en la Tercera, la calidad de las cartas al director es mejor en Chile. ¿Y eso qué te muestra? Te muestra un espacio público muy interesante. Y eso vale oro. Claro, ¿qué es lo que pasó el 18 de octubre? Fíjate, pasó una cosa rarísima, que es que la prensa escrita ha perdido protagonismo. Últimamente sí lo ha adquirido ahora con la pandemia, más. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Además, yo siempre había defendido la idea de que los diarios no podían ofrecer sus contenidos gratuitamente. El Mercurio y la Tercera lo ofrecían gratuitamente, porque eso era pan para hoy y hambre para mañana. Iban a terminar quebrando y iba a desaparecer la prensa. Entonces, si usted quiere tener información, bueno, pague, o si no... no. Entonces, pero coincidió que 3 meses antes, los dos diarios más importantes habían dejado de tener su contenido abierto.
Entonces, cuando pasa el 18 de octubre, la gente se queda sin, salvo el que estaba suscrito al diario o el que pagó la suscripción, que no era barata en el caso del Mercurio, él se quedó sin... En los diarios vale la pena, el día de mañana se podrá hacer una tesis, hubo análisis muy buenos en el Mercurio, en la Tercera, cosas que daban claves para entender. Uno dice, bueno, yo no estoy de acuerdo y con esto, con lo que dice Pablo Ortúzar, o con lo que dice Peña, o con lo que dice esto, pero eran análisis pensados. Y eso, gran parte del público no accedió a eso y se quedó con redes sociales de un contenido muy limitado. Y encontrarse ante una crisis gravísima sin claves de interpretación es un problema gordo. Es un problema gordo. La pregunta era que yo no me acuerdo de la pregunta. Ya, Si íbamos camino a convertirnos en algo parecido. Entonces, no, la diferencia con Argentina, o sea, te estoy dando dos diferencias que son muy, muy importantes. ¿Constituyen un dique insalvable contra la locura? No. Pero tenemos y lo otro que, claro, los argentinos, precisamente porque tienen tantos recursos naturales, es un país que no está acostumbrado, o sea, que siempre espera que venga una cosecha y te arregle el problema. Y aquí sabemos que esa cosecha, por algunos sabemos que esa cosecha no existe. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora y también en la derecha? Que creen que lo que alcanzó Chile está garantizado. Y eso no está garantizado, para nada. Claro, toda esa infinita multitud de gente que protestaba en noviembre, etcétera, por las cosas más diversas, para ellos no les cabe ninguna duda de que uno va al supermercado y encuentra yogur, y que hay pan. Pero hay países que han tenido democracias y economías libres donde hoy día no hay yogur ni hay pan. Nada está garantizado, nada. Nosotros tuvimos los decenios, pero después llegó la guerra civil del 91. Y tuvimos un siglo XIX muy interesante, pero tuvimos un XX que fue una catástrofe. Y que terminó muy mal. Salvo. Nada está garantizado, nada. O sea, no es fácil. Aquí hay más reservas que Argentina, pero nos podemos argentinizar, por supuesto. Profesor, Andrés Solar también le tiene una pregunta. Andrés, ¿estoy por ahí? Estás con el micrófono apagado, ahí sí. Sí, acabo de cachar. Profesor, una consulta hoy en día para los, o sea, no, siempre, en verdad. Para los católicos siempre es esencial recibir los sacramentos en gran medida. Y hoy el Estado chileno, en pandemia, consideró suprimir a totalidad el ir a misa y asistir a los sacramentos. ¿Hasta qué punto es éticamente correcto negarle a alguien algo que es de carácter esencial espiritual a la persona? Mira, es muy raro esto, porque yo puedo recibir, o sea, ¿por qué puedo ir al Jumbo y no puedo ir a una iglesia? Con todas las precauciones del mundo. Decir, mira, no puede haber más de 20 personas, de 15, de 10 en el templo. Usted puede ir a la iglesia una vez a la semana, una vez al mes. Ponga todas las restricciones que quiera. Pero, claro, aquí ¿qué se juntó? Se juntó, puedo estar equivocado, ¿eh? Pero me parece que se juntó, primero, claro, como hubo esos episodios de pastores evangélicos que no tomaron las precauciones básicas, o algún cura católico, etcétera, entonces se generalizó y se instaló ese modelo diciendo
aquí o todo o nada. O tenemos todos abrazados y contaminándose, o la única posibilidad es 1, 2, 3 momiáis. ¿Se juega hoy día en la infancia 1, 2, 3 momiáis? ¿O no entienden esa expresión? Sí, sí, se juega, se juega, se juega. Ah, se juega. Ah, Sí, ya, sí, la sí. crisis de Occidente no es tan profunda. Entonces, primer elemento, primer ingrediente. El Estado. Y después, ¿qué ocurre? Como el prestigio de la iglesia estaba muy mal, claro, me parece a mí que la jerarquía dijo, esta batalla no podemos darla porque nos cocinan. Y a lo mejor tenían razón. Pero uno podría pensar, bueno, ¿cómo no se podría? Si yo puedo encarnar, ya, perfecto, ya, no me deje ir al templo, perfecto. Pero en el caso de los católicos, si puedo yo recibir corner shop y recibir eh, moneditas de chocolate de Ambrosoli, ¿por qué no puede haber una especie de corner shop de ministro de la comunión e ir por las casas con todas las distancias, pasándole la comunión así, el otro recibiéndola así, si quiere, etc.? Yo creo que se podría haber hecho eso. Quizás faltó imaginación, no se presentó de la manera adecuada. Por supuesto que esto habría que haberlo acompañado de una campaña comunicacional muy inteligente, bien hecha, para que esto se entienda. Es que mi pregunta iba en ese sentido, pero hay otros países que la religión católica está aún más dañada, como por ejemplo el caso de Francia, que una vez entrando en pandemia, cuarentena total, etc., así todo permitía ir a los sacerdotes a las viviendas de sus feligreses a poder entregarles sus sacramentos, tanto sea como un confesionario o la comunión misma. Entonces, Chile aún ni siquiera entra en un estado, o sea, entró en un estado de recesión como ese, pero no todas las ciudades, y siendo que las otras ciudades que no están en cuarentena total, ni siquiera se le ha prohibido en absoluto recibir cualquier tipo de sacramento, llegando hasta el punto de que sea totalmente complejo hasta confesarse. Pero fíjate, por ejemplo, que también hay una cosa, las instrucciones que tienen los militares que custodian es que ministros de culto tienen circulación libre, hasta donde yo tengo entendido. Aquí lo que ha pasado, el caso chileno es tan especial. A ver, ¿cómo lo digo? Escribimos un libro con 2 amigos sobre esto. Se llama Católicos y Perplejos, la iglesia chilena en su hora más oscura. Mira, aquí hay un problema que me parece que es muy profundo y que es una tentación que puede afectar a los clérigos, que es la siguiente. Yo no puedo hablar porque no tengo autoridad moral, no porque yo haya hecho maldades, sino que porque hubo otras personas de mi gremio que hicieron tales maldades que me desprestigiaron. Entonces no puedo hablar. Y ese es un error profundísimo, porque usted no está hablando por su autoridad moral. Usted lo que está transmitiendo es un mensaje que lo supera infinitamente. Por eso son tan importantes, ya pasando a otro tema, esos curas gordos y lateros. Son fundamentales. Porque cuando uno está, yo me duermo muy rápido, ¿ah? Entonces cuando uno está en misa y se duerme en la prédica, y uno dice que este cura no preparó la prédica, y qué confuso es, y no modula, y uno dice, yo estoy aquí no siguiendo ningún líder, no siguiendo ningún gurú, yo estoy aquí por lo que este hombre representa. Y este señor yo lo encuentro confuso, latero y poco inteligente. Y vengo precisamente por eso. Ah, porque veo el misterio que está detrás de eso.
tienen una función social fundamental, son esenciales. ¿Ya? Pero claro, cuando viene la idea de que esto es una especie de liderazgo social o liderazgo espiritual, carismático, de lo inteligente que es, etcétera, y que habla en virtud de su autoridad moral, estamos perdidos. Eso no es la iglesia, por lo menos no es la que yo encuentro en el Evangelio. Profesor, yo le tengo una última pregunta para ir cerrando. Hace poco tuve la oportunidad de leer el libro Tras la virtud de McIntyre, que de hecho lo leí a propósito de que lo recomiendan en un podcast que se llama El Barril de Diógenes, en el que usted ha participado un par de veces, que para quienes no lo conocen es un podcast de la Universidad de los Andes, pero que está en la cuenta de Spotify del Libro. Muy interesante, se conversa Es de bueno, repente, es bueno ese podcast. se conversa de repente de libros de la historia de la filosofía o la política. Sí. Pero bueno, sobre el tema del libro, el autor en algún minuto, cuestionándose en el fondo de cómo hacer posible la idea de las virtudes en los tiempos actuales, como que insinúa que la única manera es la donde, de cierta manera, como que nos reducimos en comunidades más pequeñas, donde podemos establecer, por decirlo así, valores relativamente comunes y desde ahí tratar de volver a como recuperar el lenguaje de la virtud. ¿Qué le parece a usted esa idea y si tiene algo que ver con la idea de comunidad que es la que usted trata en su libro? A propósito también de esto que ha mencionado, el tema del autocontrol, ¿cierto? Que tiene mucho que ver. Mira, depende cómo lo entendamos. Cerca donde enseña McIntyre o vive, viven los Amish. Claro, a mí eso son interesantes y no sé si vieron Testigo en Peligro, una película antigua pero buenísima. ¿Ya? A mí esa idea, que no necesariamente lo que dice McIntyre, pero esa idea como de vivir en una pequeña cosa recluida, con los que piensan igual, y todos unidos y fraternales en ese espacio, y el resto que el mundo se viene abajo, no me resulta muy atractiva. Claro. Yo creo que uno tiene que tener esas comunidades, por supuesto que a uno lo apoyen. O sea, aquí esto es una pequeña comunidad que tenemos aquí, estamos conversando y salimos más animados, etc. Pero si todo el día estuviéramos nosotros recluidos a eso, lo encuentro muy poco interesante. Hay que dar vida, hay que ir formando distintas comunidades, sí, pero también hay que crear lazos con otros y sobre todo tenemos que difundir una actitud sonriente. Esto no es el apocalipsis universal, tenemos problemas, sí, pero a ver, yo prefiero nuestra desmedrada situación actual a la situación de Chile del 72, por ejemplo, o a la guerra civil del 91. ¿Te fijas? Esta no es la peor situación por la cual ha pasado el país. Y en eso, bueno, estamos en un momento delicado, sí, pero parte de la solución está en mostrar cara sonriente, mostremos todo lo que hay por delante, vamos trabajando, vamos estudiando. Yo tengo una sola teoría filosófica, una. A lo mejor tengo otra y no me he dado cuenta, pero el otro día les cuento anécdota de esto, que hay una cosa muy divertida. Pero mi teoría filosófica dice, la praxis crea las condiciones de su posibilidad. ¿Es imposible? Hazlo. Porque si tú lo haces, aunque sea imposible, resulta que, mira, había un jugador Moreno que jugó en la Católica, perdón que no diga ese nombre, pero Moreno un jugador de River, pero tuvo un momento oscuro y vino a la Católica y la sacó campeón acá. El Charro. El Charro Moreno. Moreno tenía por característica, él seguía todas las pelotas, incluso esas que parecían imposibles, y la gente se reía de él.
Pero una vez que estaban jugando River Boca, una final, y hubo una pelota que aparentemente iba a salir y el Charro la corrió. Y había una champita de pasto y la pelota se detuvo, claro, en otras canchas. Era imposible. Él corrió, la pelota se detuvo, hizo el centro, cabeció el de River, gol de River, River campeón. Y contra Boca, o sea, doble placer. ¿Te fijas? Entonces, es imposible, por tanto, hazlo. Mientras no sea metafísicamente imposible, hazlo, porque tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, ese afán de seguridad excesivo, si lo peor que nos puede pasar es fracasar, ya, pues fracasamos. Pero hay que intentar hacer las cosas. La praxis crea las condiciones de su posibilidad. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. Porque después se junta esto y resulta que la cosa sale. Pero hay que haber hecho hay que arriesgar antes. El afán excesivo de seguridad es fatal. No podemos estar seguros de todo. Hay que arriesgar y estar dispuesto a ser derrotado. Muy cierto eso de arriesgar, creo yo. De repente hoy día cuesta eso un poco. Hay mucha... somos más cómodos, yo creo, hoy día. Ya, pero Estamos tenemos acostumbrados a poco eso. por ganar, por delante. La cosa se ha puesto más difícil, pero tenemos poco. Y una cosa, tenemos ideas muy atractivas. Muy atractivas. Pero tenemos que mostrarlas, decirlas, con respeto, con simpatía, con humor. Hay un grupo de fusión argentino que se llamaba, no sé si existe todavía, Memphis la Blusera. Memphis la Blusera. Y que tiene una canción, que tiene una sola frase que me quedó grabada. Ponga humor a la verdad. Ponga humor a la verdad. ¿Ya? La verdad, para los griegos, verdad y belleza, continuamente, Platón, Aristóteles, hablan de acciones bellas. No dicen acciones buenas, acciones bellas, porque la bondad es bella. ¿Cómo hacer bonito? Ver una persona que ha perdido el uso de razón por todo lo que ha consumido, eso no es bonito. ¿Ya? Esto no es un problema que sea bueno o malo, es feo. ¿Ya? Tenemos que reivindicar la belleza, la armonía. Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Pero eso es atractivo, o puede ser atractivo. Sí, bueno, al menos a mí me llega la reflexión, que es muy interesante, y te damos gracias, Joaquín, por esta conversación, por haberte dado el tiempo y a todos por su participación también. Estuvo muy interesante y vamos también cuando publiquemos la foto de este taller, vamos a publicar también las recomendaciones de los libros y las cosas que recomendaste leer, que creo que estoy seguro que van a ayudar a la formación de los jóvenes que nos acompañaron hoy día. Y nada, me quedo sobre todo también con el mensaje final. Me parece que es súper importante que todos entendamos que si no se tratan de hacer las cosas es imposible lograrlas, y al final yo estoy seguro, yo estoy muy de acuerdo contigo que hoy día hay una muy buena generación de intelectuales, no solamente de intelectuales, sino que de jóvenes, de universitarios, incluso de políticos también todavía, que pueden hacer que el país vuelva a su cauce y que en el fondo prime lo bueno y lo bello, como dijiste tú al final. Así que eso, te damos las gracias y bueno, también te queremos recomendar un podcast, aprovechamos de hacerlo y para todos los que están acá, que acabamos de empezar con José Ignacio. ¿En serio? A ver. Que se llama Pelando Naranjas, tiene 2 capítulos recién, pero acaba de partir, pero está en Spotify, así que todos lo invitamos a todos a seguirlo y a ver si alguna vez también te sumas como invitado a alguno de los capítulos. Sería Feliz. ¿Y los que no tenemos ni Spotify ni ninguna de esas cosas, tenemos alguna posibilidad de escucharlo?
no tenemos ni queremos tener. Podemos mandárselo por correo. Claro, te vamos a mandar por correo las grabaciones. Pero... Feliz. Sí. Ya, buenísimo. Perdón, no estoy diciendo, no soy ningún ejemplo de nada. Cada uno se la arregla como puede en esto. Claro, no, pero no hay un problema mandar grabaciones, no hay problema. Así que, bueno. Listo, ha sido un gusto. Eso sería todo. Eso sería gracias, todo. profesor. Ahí. Pongan humor a la verdad. Eso Muchas haremos. gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante todo. Sí. Muchas gracias a todos los que se sumaron y nos vemos, les avisaremos cuando tengamos una próxima actividad. Cuídense.